El Borussia Dortmund golpea primero y toma ventajas en su eliminatoria frente a un Paris Saint-Germain que termina su visita al muro amarillo con problemas y con dudas en aspectos clave de su juego. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de ida de semifinales de la Champions League 2023-2024. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Borussia Dortmund acaba de ganar por 1-0 al Paris Saint-Germain en un encuentro con dos mitades muy diferentes y en la que al final decidió el tanto de un Niklas Füllkrug del Panzer de Hannover. Me ha gustado muchísimo el apodo que le ha puesto o que ha dicho en la retransmisión de Movistar el bueno de José Sánchez, un narrador espectacular que os recomiendo siempre que podáis que lo escuchéis, en un encuentro, como os digo, que ha tenido dos mitades muy diferentes. En la primera solo el conjunto alemán ha podido marcar y en la segunda lo cierto es que hemos visto un partido más roto, más ida y vuelta. Aparecieron esas transiciones y ahí Mbappé, pues demostró una capacidad de marcar diferencias o nos dejó ver una capacidad de marcar diferencias que en la primera parte ni siquiera pudimos comenzar a vislumbrar, ¿no? Ni siquiera vimos algún pequeño detalle del astro francés. El Borussia Dortmund toma ventaja en un encuentro de ida en el que para mí las claves son que su entrenador ha tenido un plan con el que ha conseguido minimizar las virtudes del Paris Saint-Germain, obligar al conjunto francés a atacar muchísimo en posicional, obligándole a tener que hacer cosas bastante más difíciles de la que está acostumbrado cuando tiene que jugar en transiciones. Un Borussia Dortmund que también ha podido superar la presión alta del Paris Saint-Germain, un Borussia Dortmund que en definitiva ha tenido un plan mejor desde la idea de su entrenador, con un equipo, el Borussia Dortmund, al que yo desde hacía muchísimos años no veía en un gran partido, además de Champions League, tan serio defensivamente, un equipo concentrado, un equipo intenso, con líneas muy juntitas, con ayudas, concentración, muchísimo trabajo defensivo para un Borussia Dortmund que ha estado muy serio y que nos ha demostrado por qué se merecía estar en estas semifinales, por qué tiene el nivel para estar en unas semifinales de la Champions League 2023-2024. Un Borussia Dortmund que además ha tenido al jugador más acertado de la noche, al de Niklas Füllkrug, que llegó hace el verano pasado, ¿no? Que llegó, si no recuerdo mal, del Werder Bremen, que no parece un jugador llamado a ser titular en un semifinalista de Champions, pero que hoy ha tenido una noche más que positiva y ha marcado el tanto que ha decidido el encuentro. Pero eso sí, el gran jugador del partido, el que ha puesto la magia, el que ha puesto de la creatividad, el desequilibrio, el desborde, las acciones más espectaculares, ha sido el bueno de Jadon Sancho, que se lo ha hecho pasar muy mal al bueno de Nuno Mendes. La verdad es que el futbolista inglés, sabemos todo que tiene un talento espectacular. Ojalá esa mentalidad le acompañase un poquito más y pudiésemos ver este tipo de exhibiciones más a menudo. Hoy la ha tenido frente a un Paris Saint-Germain que ha parecido el equipo que vimos hace un par de meses, al que el Borussia Dortmund ha devuelto o ha hecho andar hacia atrás en este recorrido que parecía haber recorrido este Paris Saint-Germain, que era un equipo hasta el momento más completo que el que habíamos visto en esa fase de grupos de la Champions. Pero lo cierto, ese es el gran elogio, el gran resumen de lo que ha conseguido para mí el Borussia Dortmund en la noche de hoy: dejar sin recursos, hacer que el Paris Saint-Germain pareciese un equipo que llevaba poco tiempo trabajando, un equipo sin soluciones, sobre todo en posicional, y también en el que Luis Enrique no ha tenido la capacidad de variar demasiado la forma de atacar de su equipo, tampoco de controlar al rival y tampoco de poder robar el balón para hacer mucho más daño del que ha hecho hoy ante un Borussia Dortmund que ha tenido mejores ocasiones, que ha podido llevar su plan, que ha podido reflejar en el partido mejor su plan, pero que no ha matado a este Paris Saint-Germain y que, en definitiva, todo se queda abierto para un encuentro de vuelta que yo espero que se parezca más a lo de la primera parte que a lo de la segunda, pero conociendo también la mentalidad de este Borussia Dortmund, no me extrañaría que en algún tramo se rompiese, como hemos visto en esos segundos 45 minutos. Me ha gustado el partido, creo que ha sido muy interesante. La segunda parte ha sido mucho más vistosa que la primera, pero me parece que la primera ha estado mucho mejor jugada por parte del Borussia Dortmund que la segunda. Muchos detalles, muchas cosas que desgranar.
pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el encuentro, si os ha sorprendido positivamente el Borussia Dortmund como a mí, si os ha decepcionado el Paris Saint-Germain, cuál de los dos equipos creéis que estará en esa final de Wembley y cuál creéis que será, incluso también me lo podéis decir, el resultado en el encuentro de vuelta. Un partido, como os digo, que ha comenzado, bueno, pues muy marcado por esa presión alta tan habitual del Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que aprendió una lección muy importante en su encuentro de ida de cuartos de final frente al FC Barcelona, sobre todo, bueno, pues esa lección, ¿no? Repitiendo el plan Luis Enrique, los mismos 11 futbolistas, también mismos 11 futbolistas por parte del Borussia Dortmund, pero como os digo, el técnico asturiano que aprendió, bueno, pues una lección bastante importante en el encuentro de ida, ¿no? Hizo una presión alta al hombre y esos envíos directos de Ter Stegen a Lewandowski le hicieron mucho daño, ¿no? Porque sus centrales o el central que estaba emparejado con el delantero rival no tenía ayuda, y al final esos envíos directos le daban mucha ventaja o era capaz el delantero rival de sacar mucha ventaja. Esto lo solucionó en el encuentro de vuelta en el Camp Nou, manteniendo su línea defensiva atrás y sobre todo, bueno, pues haciendo una presión alta con marcajes al hombre a partir del centro del campo, ¿no? Pero dejando a un futbolista libre. Ese día fuera Araujo, en este caso, si hubiese copiado el planteamiento en el día de hoy, el que hubiese jugado libre sería Mats Hummels. ¿Qué ocurre? Que el alemán tiene muy buena salida de balón, tiene buena conducción, tiene buen cambio de orientación, sabe pasar muy bien el balón con la zurda, y lo que ha buscado el bueno de Luis Enrique era que Barcola se emparejase con Hummels y le obligase, bueno, pues a tener que jugar hacia adelante, pero lo que quería Luis Enrique era dejar a este hombre libre para que, bueno, pues en definitiva reducir el campo, ¿no? Y tener una superioridad numérica en la última línea que le permitiese recuperar el balón, robar el balón sin asumir demasiado riesgo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que el bueno de Mats Hummels ha sido capaz de saltarse esa presión, de superar ese intento de Barcola de cerrar la línea de pase, ha encontrado de forma prácticamente constante en los primeros 10 minutos el bueno de Mats Hummels, que ha sido uno de los grandes protagonistas del partido, por lo bien que ha estado con balón en la salida desde atrás y por lo bien que ha estado también controlando la zona de Fabián, controlando también a Mbappé. Gran partido del veterano central alemán, que, como os digo, bueno, pues ha superado, ¿no? ese intento de presión alta, ese plan inicial de Luis Enrique para robar el balón ya desde muy atrás y comenzar a controlar al Borussia Dortmund. No lo ha logrado en esos primeros 10 minutos, pero lo cierto es que el Borussia Dortmund, pese a tener o a ser mejor en ese inicio de partido, no ha generado ocasiones, no ha podido, ¿no? En definitiva, acercarse con cierto peligro a la portería de Donnarumma, pero sí que hemos visto a partir de ese minuto 13 o justo en ese minuto 13 cuál iba a ser el método por el que el Borussia Dortmund iba a poder generarle bastante peligro al Paris Saint-Germain en esos primeros 45 minutos, robando y corriendo, robando y haciendo ya daño con espacios, ¿no? Pudiendo contraatacar. En definitiva, primera acción clave del partido, minuto 13, Nuno Méndez que comienza a chocarse con un Jadon Sancho que ha hecho una gran noche, como decíamos antes, el robo del futbolista inglés, el pase para Brandt, el desmarque desde atrás de Sabitzer, y bueno, pues en esa acción de mano a mano escorada era Donnarumma el que mantenía de pie a un Paris Saint-Germain que comenzaba a sufrir y que no había arrancado nada bien el partido y que veía, bueno, pues que ya se tenía que enfrentar a su primera gran ocasión en contra, ¿no? Pero ahí en ese duelo Sabitzer, como durante toda la noche, Donnarumma le ha ganado a Sabitzer. Por lo tanto, el Paris Saint-Germain que resistía, que se mantenía de pie ante los primeros golpes, ¿no? Ante los primeros puñetazos que le daba el Borussia Dortmund. A partir de ahí, a partir de esa acción, sí que hemos entrado en una fase, la única, yo creo que de control por parte del Paris Saint-Germain, pero el conjunto francés, bueno, pues en el plan de Luis Enrique para atacar en el día de hoy, que también os quiero mostrar aquí, espero que lo podéis estar viendo bien, en este 3-2-4-1, aquí veis a Zaire Emery y a Vitinha, pues a algunos jugadores no he puesto el nombre porque creo que no son importantes para la explicación. Los que sí son importantes son, bueno, pues estas posiciones, ¿no? De Dembélé jugando como interior, de Arraf jugando como extremo en banda derecha abierto, con Fabián ocupando este interior izquierdo y con
Barcola muy abierto en la izquierda, ¿no? En definitiva, bueno, pues pareciéndose bastante, salvo por la posición de Dembélé y de Arraf, al plan que vimos en el Camp Nou, pero con un Paris Saint-Germain al que ante el 4-1 tan bien plantado, tan cerrado, tan intenso, tan concentrado del Borussia Dortmund, le ha costado muchísimo jugar por dentro. Vitinha no le ha podido dar velocidad al juego, no ha podido mover el balón de un lado a otro, no ha podido abrir a bandas con velocidad para permitir ese 1 contra 1 de Barcola o de Arraf o de Dembélé frente a sus marcas, ¿no? Ahí hemos visto a un Paris Saint-Germain que es cierto que estaba teniendo el control del partido, que cuando la perdía la recuperaba muy rápido, pero que era absolutamente incapaz de atacar en posicional a un Borussia Dortmund que estaba, como os digo, defendiéndose muy bien, porque Vitinha no le estaba pudiendo dar velocidad al balón y porque Ryerson y sobre todo Adeyemi, bueno, pues han hecho una cantidad de ayudas espectaculares en banda para que ni Arraf ni Barcola pudiesen tener profundidad, pudiesen llegar a la línea de fondo y, bueno, pues con centros o con pases atrás encontrar acciones de peligro para un Paris Saint-Germain que, como os digo, ha hundido al Borussia Dortmund, pero no ha generado prácticamente nada en esa fase del encuentro, ¿no? Ahí, de nuevo, el jugador que ha emergido es el bueno de Jadon Sancho, que ha comenzado a dejar acciones del máximo nivel frente a un Nuno Mendes al que, bueno, pues le ha hecho sufrir durante todo el partido, retándolo constantemente, con el portugués metiendo el pie cuando, bueno, pues un jugador tan rápido como él, simplemente con aguantar, sin picar, sin meter el pie, es muy difícil de irte de él, pero en ese duelo mental, el que ha ganado ha estado mucho más listo, mucho más rápido, mucho más acertado, el bueno de Jadon Sancho, que ha comenzado a dejar acciones espectaculares combinando con sus compañeros y obligando, por ejemplo, a Marquinhos a tener que sacar un balón que parecía que se podía colar al fondo de la red de Donnarumma con un pase atrás del inglés y un gran disparo de fuera del área, o al menos eso parecía del bueno de Julian Brandt, ¿no? Pero bueno, pues parecía, ¿no?, que más allá de esas acciones de Sancho, al Borussia Dortmund le estaba costando realmente generar peligro, un Paris Saint-Germain que parecía tener controlado al ataque del conjunto alemán, hasta que ha llegado una acción que lo ha cambiado todo en el encuentro, o al menos en esos primeros 45 minutos, ¿no? Minuto 37, el bueno de Kylian Mbappé estaba presionando, estaba encima de Schlotterbeck, pero ante la línea adelantada del Paris Saint-Germain, Niklas Füllkrug, un futbolista que, bueno, pues es difícil de creer, ¿no?, que te pueda marcar un gol en estas semifinales de Champions atacando la espalda de la defensa rival, aprovecha que Marquinhos no está en línea con Lucas, con Nuno Mendes y con Arraf, y, bueno, pues en un disparo muy fuerte abajo termina batiendo a Donnarumma y termina poniendo el tanto del 1-0 en ese minuto 37, que ha marcado el final de la primera parte, porque el Paris Saint-Germain se ha quedado cao, el Paris Saint-Germain se ha quedado temblando sobre la lona del ring de boxeo, y el Borussia Dortmund se ha crecido. Ahí hemos visto de nuevo acciones en banda derecha, y la banda izquierda ha comenzado a funcionar con Adeyemi, con Madsen, y, bueno, pues ahí ha tenido su gran ocasión para marcar el 2-0 el bueno de Sabitzer, pero el bueno de Gianluigi Donnarumma, bueno, pues ha sido capaz de mantener de pie de nuevo, como ya había ocurrido en la primera acción del partido, a su equipo, a un Paris Saint-Germain que nos venía acostumbrado, o que nos viene acostumbrando, sobre todo en sus participaciones en Champions, cuando llegan las eliminatorias, a que en este tipo de situaciones, cuando el rival le ha marcado un gol y tiene que resistir, normalmente no es capaz de hacerlo, y le vienen dos golpes consecutivos que prácticamente le dejan totalmente fuera ya del partido y también de la eliminatoria. En el día de hoy, el Paris Saint-Germain, y esta es una de las claves de lo que puede suceder en la eliminatoria, o de lo que no ha sucedido en el día de hoy, el Paris Saint-Germain ha aguantado, no ha recibido ese 2-0, y, bueno, pues se ha marchado al descanso sufriendo, con muchos problemas que resolver, tanto en ataque posicional como también en ese tramo final en su defensa, pero manteniendo esa renta de solo un gol por debajo, ¿no?, que ha sido clave. No lo ha podido aprovechar, también hay que decirlo. El disparo de Sabitzer no ha sido demasiado bueno, pese a la gran dejada que ha tenido un Füllkrug, que yo creo que ha hecho un partido más que positivo, ya enfrentándose a Beraldo, ¿no?, y no a un Lucas Vázquez, que yo creo que es un jugador que, bueno, pues en este tipo de citas no solo tiene más experiencia, sino también es mucho más contundente a la hora de jugar desde atrás.
Eso ha sido el primer tiempo, un primer tiempo controlado desde su defensa, desde sus líneas muy juntas, desde su concentración, desde su intensidad atrás por parte del Borussia Dortmund ante, bueno, pues un Paris Saint-Germain sin soluciones, que no ha podido conectar con Dembélé, que ha tenido a un Mbappé totalmente desaparecido, a un Barcola muy bien defendido por un Ryerson que no le ha dejado prácticamente girarse para encarar, y con, bueno, pues a Raf y Fabián, esos dos apoyos de Dembélé y de Barcola, sin prácticamente poder intervenir en esos primeros 45 minutos con algo de importancia. ¿Qué ha ocurrido? En el segundo tiempo hemos visto un cambio a la hora de presionar por parte del Paris Saint-Germain. Barcola se mantenía con Hummels, pero lo que ocurría es que Fabián iba con Ryerson, y ahora sí era Nuno Mendes el que, bueno, pues en algunas ocasiones saltaba al jugador que podía ocupar la banda, en ese caso el interior, que terminaba bueno, pues atacando la espalda de un Fabián que salía a por Ryerson, y en otras ocasiones, bueno, pues Nuno Mendes se quedaba con Jadon Sancho y Sabitzer sí que podía recibir con cierta libertad, ¿no? Hemos visto, bueno, pues esa superioridad, se mantenía esa superioridad de la salida de balón del Borussia Dortmund frente a la presión alta de un Paris Saint-Germain que ha tenido muchos problemas ahí. Esa es una de las claves por qué no ha podido recuperar más en campo rival, por qué no ha podido controlar mejor al conjunto alemán, y por qué no ha podido atacarle en situaciones más favorables con los que hubiesen sido esos robos en campo rival. El Borussia Dortmund ha podido salir, el Borussia Dortmund ha podido encontrar esos espacios, bueno, y en ese ida y vuelta lo que ha ocurrido es que ninguno de los dos equipos ha matado, ninguno de los dos equipos bueno, pues ha tenido esa pegada suficiente, y el Paris Saint-Germain, al contrario de lo que le había ocurrido en el primer tiempo, donde había tenido que atacar siempre ante muchos jugadores muy cerraditos y muy cerca de Kobel, ahora el conjunto francés en ese ida y vuelta, en esas transiciones, ha podido encontrar a Kylian Mbappé, que ha mandado un balón al palo, en la continuación ha sido a Raf también con un balón al palo, y veíamos también, bueno, pues en esos minutos, en ese arranque de segundo tiempo, que al conjunto de Luis Enrique lo que más le conviene es que le presionen arriba, o en definitiva que le dejen espacios, ¿no? Que el encuentro se convierta en una ida y vuelta, porque ahí sus delanteros tienen muchísima más capacidad de brillar y de sacar sus virtudes, y en definitiva de poder marcar las diferencias. Como os digo, no ha sido así. El Borussia Dortmund ha seguido atacando, ha seguido, bueno, pues mostrando no, esa vena, no sé cómo decirlo, esa intención de atacar de forma vertical. No ha querido el conjunto alemán llegar a zona de tres cuartos y frenarse para que todo el equipo se juntase, y si perdía el balón, que, bueno, pues que el equipo estuviese en pocos metros. No hemos visto eso, pero el Borussia Dortmund ha tenido ocasiones suficientes, con muy buenas acciones de Jadon Sancho, un pase atrás a Füllkrug, que no ha podido enviar bueno, pues meter en la portería, que han mandado directamente fuera, un posible penalti sobre el propio delantero alemán, y bueno, pues un Luis Enrique que ha visto como el partido estaba lejos de serle positivo, sobre todo porque Mbappé, aunque había podido participar, cada vez que tenía que enfrentarse a esa barrera, a esa doble barrera de jugadores del Borussia Dortmund, no encontraba soluciones, con un Dembélé que ahora en el segundo tiempo ya estaba jugando más como extremo puro y no tanto por dentro, había intercambiado su posición con respecto al primer tiempo con el lateral derecho marroquí, con un Barcola que no encontraba la forma de encarar o de superar o de dar profundidad a su equipo. Ha metido el asturiano a Kolo Muani, y la verdad es que el futbolista francés ha salido tremendamente mal al partido, demostrando por qué juega poco y por qué no tiene la confianza de su entrenador, ¿no? En definitiva, porque le está costando tanto. La verdad es que Kolo Muani le ha dado muy poquito a su equipo, pero pese a ello el Borussia Dortmund ha vuelto a encontrar una ocasión muy clara, una acción en la que Machen ha cometido bueno, pues el error defensivo más grave que han cometido los jugadores del Borussia Dortmund en el día de hoy, pero ahí ha estado el bueno de Kobel, una de las grandes figuras de este Borussia Dortmund, un portero llamado a poder dar un salto el próximo verano a un equipo de más nivel que este Borussia Dortmund. Haya aparecido el guardameta para mantener ese cero en la puerta del Borussia Dortmund ante la combinación de Mbappé y Dembélé, que bueno, pues el extremo no ha podido enviar dentro de la portería. Se lamentaba, como es lógico, el bueno de Dembélé, porque ha tenido dos acciones prácticamente seguidas muy claras, esta primera con Mbappé y después un pase atrás de Arraf después del muy buen pase de Vitinha. Un Dembélé que marcó las difíciles frente al Barça y que las fáciles hoy frente al Borussia Dortmund
ha demostrado por qué, bueno, pues tiene esa irregularidad de cara a puerta y por qué le cuesta tanto sumar cifras a lo largo de las temporadas. Y es que, bueno, pues la falta de control muchas veces en los disparos del francés se termina notando, ¿no? Este tipo de definiciones, y cuando el día sale regular, bueno, pues a lo mejor hay que darle una vuelta, ¿no? A esos tiros, un mensajito, un consejo para el bueno de Ousmane Dembélé, en un partido que lo cierto, bueno, pues que ya también con los cambios de Edin Terzic en ese último tramo se ha calmado un poquito más. El Paris Saint-Germain ha tenido que volver a atacar en posicional. La entrada de Kolo Muani lo que ha hecho es llevar en definitiva a Fabián a jugar prácticamente como extremo, a poner esa doble punta arriba, Kolo Muani, Mbappé, y los centros o las llegadas al segundo palo de Fabián le han dado también ocasiones al Paris Saint-Germain, pero eso sí, el conjunto francés ha necesitado una acción brillante a nivel defensivo de Marquinhos en otra jugada maravillosa, en un pase entre las piernas de Jadon Sancho para Brandt. El alemán no ha podido tirar de primeras y el brasileño ha llegado a tiempo para mantener ese 1 en los goles encajados por un Paris Saint-Germain que ha tenido ocasiones suficientes como para haber marcado un tanto, que ha tenido o que ha sufrido ocasiones suficientes como para haber recibido algún gol más. Lo cierto es que al final el único jugador que pudo acertar ha sido el bueno de Niklas Füllkrug, el Panzer de Hannover. Me ha encantado el apodo, lo vuelvo a repetir. Todo queda para la vuelta. Yo creo que clarísimamente el encuentro, o claramente para mí, el encuentro ha estado más a favor. Creo que se ha jugado más tiempo a favor de lo que le convenía al Borussia Dortmund. Creo que también han estado mejor los jugadores del Borussia Dortmund. Creo que han tenido más y mejores ocasiones. Han tenido, como os digo, al jugador más creativo, más desequilibrante del encuentro en ataque, que es el bueno de Jadon Sancho. Seguramente a nivel defensivo también Hummels, Ryerson, Slotterbeck, Adeyemi, que ha estado muy bien en ese trabajo defensivo en la primera parte. Han completado también las mejores actuaciones atrás, sumado a esa acción determinante de Kobel cuando ha estado su equipo le ha necesitado. Creo que en definitiva también el Inter sí se ha puesto a Luis Enrique. Y lo más importante ahora de cara al partido de vuelta, al encuentro decisivo para el conjunto francés, es saber cómo va a ser capaz no solo de atacar en posicional, de encontrar las soluciones para atacar en posicional al conjunto alemán, sino también de cómo va a ser capaz de robarle el balón rápido para dejarle sin contraataques, ¿no? Para dejarle sin pues esas transiciones, las que el Borussia Dortmund le ha hecho mucho daño, o ha creado muchos problemas, mejor dicho, al Paris Saint-Germain. Al final faltó algo de pólvora en ambos equipos y decide el tanto de Niklas Füllkrug. Eliminatoria muy abierta de cara al partido de vuelta que se jugará en el Parque de los Príncipes. También hay que decirlo, actuación pobre, decepcionante de Kylian Mbappé, que para mí sigue siendo un jugador con demasiados problemas en posicional. Cuando juega como delantero tiene muy poco peso en los partidos, pero es que esto es un marronazo para su entrenador, en mi opinión. Y es que Mbappé, si lo pones como extremo, está demasiado lejos de la portería. Hay demasiados jugadores a los que tiene que superar para poder tirar, para poder tener una ocasión clara. Pero es que cuando está como delantero, no acierta en las acciones para salir del área. Sus apoyos no generan nada espectacular. Tiene problemas para encontrar el sitio al que acudir para rematar cuando está dentro del área con pocos espacios. Por lo tanto, bueno, pues me parece un puzzle. Va a tener que darle vueltas al plan de partido el bueno de Luis Enrique, que tiene que cambiar bastante más cosas que Terzic de cara al encuentro decisivo que se jugará en el Parque de los Príncipes. No me enrollo más, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, gracias por verlo, nos vemos en el próximo.